Hemos empezado otra vez, otro día de podcast, otro día, gracias por estar aquí. Y creo que no hay punto de presentación, creo que ya lo están viendo bien con quién estamos. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí y con ustedes el señor Alfredo Espinosa. No hay punto de presentación, creo que ya lo están viendo. Así que, ahora sí, ¿Estamos listos? ¿Cómo ahora sí. están? ¿Cómo están? No sé si se nota nuestra cara de emoción porque estamos contra este monstruo. Alfredo, buenas noches, un gusto tenerle aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, contento de estar con ustedes, contento de estar en su programa, súper contento de estar con gente joven que está buscando formas alternativas de comunicación. Eso es algo tremendamente importante, así que estoy contento y además les felicito profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es muchísimo para nosotros. Creo que no hay punto de, no hay punto de presentación, no hay como, o sea, ¿quién no conoce en este punto de la vida algún trabajo que ha tenido? Yo creo que se ha convertido en un ícono de la cultura popular ecuatoriana. Por favor. Nuestro icono pop, así. Nuestro ícono de la cultura popular ecuatoriana es increíble, pero es que yo tengo que decirlo. Recuerdo una entrevista. Alfredo decía que en la película, no sé si estoy mal, por favor, Alfredo me corrige. En la película de Cordillera, fue cuando se dan cuenta lo que es ver a Ricardo Darín, que es una bestia del cine, al presidente de la República interpretado por Alfredo Espinosa. No, ese cine fue, qué hijo de madre, fue lo mejor cuando estuve en la Casa de la Cultura y ver eso, fue como, qué increíble, por Dios. ¿Qué se sintió todo contra Ricardo? Fue una bella experiencia y fue una linda película, una película súper interesante, de esas que pasarán a la historia como una película de culto, de esas que no logran así la cantidad de fans, pero fue una experiencia hermosa. Porque además lo bello de esa película fue que no solo trabajé junto a Ricardo Darín, sino que trabajé junto a algunos de los actores más importantes de América Latina en ese momento. Ustedes saben que hay mucha variación en el mundo, en el Star System, digamos, incluso en el latinoamericano. Pero en ese momento estar junto a Darín a un lado, junto a un monstruo de la actuación mexicana como Jiménez Cacho, probablemente es de los actores más conocidos, Patricia de Chile, Leonardo de Brasil, que para entonces él ya había actuado en Pleamar, había actuado en HBO, era compartir un espacio con los, si no los mejores necesariamente, pero con los actores más conocidos, más importantes de cerca de 10 países latinoamericanos. En el marco de un tema complejo, era la historia de una crisis petrolera, y a partir de esa crisis petrolera se generaba pues la trama de la película, pero en un espacio absolutamente humano, ¿no? Con un trato entre actores súper respetuoso, como a menudo no pasa aquí, verás, ¿no? Súper respetuoso. O sea, todos los actores del extranjero, a pesar de que algunos no me conocían, otros algo habían investigado de mi trabajo, pero fueron súper respetuosos, sabían que trataban con un profesional de la actuación y te trataban de igual a igual y esperaban, además, claro, el mismo resultado de tu actuación que el que ellos podían dar en escena. Y funcionó muy bien, funcionó súper bien, me gané el respeto de la gente, me gané la amistad de la gente, continuamos en contacto con algunos de ellos y claro, vi lo que significa trabajar de manera profesional a ese nivel, ¿no? Con un director que te manda 3, 4, 5 directrices, pero que no está pidiéndote 27 cosas, que no viene a encargarte que lo digas de una manera o de otra manera, sino un director que confía en tu capacidad de trabajo, que confía en ti como actor, que es lo que un poco le falta todavía a nuestro medio. Aquí en nuestro medio los directores tienen la tendencia a confiar poco en los actores y tienen la tendencia a tener miedo cuando trabajan con actores profesionales que además vienen del teatro. Hay como una confusión en cierto modo, ¿no? Que es decir, actor de teatro, no, ese me va a sobreactuar, no es un actor natural. Me voy más bien por el lado del actor natural o del actor con poca experiencia, y no es real. El cine, el gran cine, está hecho por actores profesionales. Fue una cosa muy, muy, muy hermosa realmente. Y cuando terminó El Ecuatoriano, que era un poco como el menos conocido de todos ellos por la difusión que existe del cine en el Ecuador, se generó un espacio de silencio así muy loco, porque yo tuve una intervención dramática, sólida, fuerte,
Luego me pidieron un par de modificaciones en las retomas, lo que quiera que sea, pero se generó así un silencio como diciendo, wow, o sea, Wow. ese man Ese man sabe, ese man ese man sabe. sabe, ese man es bueno, ¿no? Entonces se quedó en silencio en la sala y ahí tuvo el gesto más bonito uno de los gestos más bonitos que yo he sentido, ¿no? De alguien a quien no conozco y quien no tendría por qué tenerlo, que fue el propio Ricardo Darín, ¿no? Que se generó este silencio extraño en la sala. Yo me aguantaba las ganas de orinarme, temblaba y dije, ya la cagué. ¿Ya? Y de repente Darín a mi lado empieza a aplaudir, así como en esas escenas de las películas gringas lentísimas en que empiezas, vas despacio y luego vas más a más y sube el volumen, ¿verdad? Y el man, de la manera más natural, ¿no? Empieza a aplaudir despacito, despacito, despacito y claro, todo el mundo le ve y empieza la algarabía y empiezan a aplaudir todos, ¿no? Y Ricardo grita, wow, qué grande el ecuatoriano, no es que, pero lindo, te digo, este tipo de gestos así tan bonitos que salen de almas superhumanas, más allá de que seas un tipo con la calidad o con el conocimiento o la experiencia de vida o actoral de Darín, ¿no? Fue hermoso, fue hermoso. Qué hermoso, por Dios, estos son uno de los mejores momentos para mí. Qué increíble, es que es verdad lo que dice Alfredo, realmente no estamos acostumbrados a ese tipo de producciones o a ese nivel, porque nos falta mucho. Sí. Alfredo, le tengo una pregunta más. ¿Qué se Espera, sintió? David, Dale, Joel. Ok, una dale, cosa, dale. Dime. antes de continuar, verás, Alfredo. Algo que no te dijimos y por qué David está súper emocionado es porque su carrera es multimedia, entonces él está un poco más ligado a lo que es el medio audiovisual, ¿ya? ¿Ya? Porque... Bien, también, pero yo soy un bueno, ella cinéfilo. también. Ajá, no tiene mucho que ver con la carrera, brother. Él es cinéfilo, que es otra cosa. Pero bueno, por ahí también Porque puede ir ahorita, esto, sí. ahorita les voy a interrumpir a ustedes porque aquí tenemos una de las preguntas. Williams nos pregunta, David, pregúntale cómo se sintió trabajar en tan distintos. ¿Qué representó para él su papel? Para usted, Alfredo. Tan distintos fue una linda película, fue una historia más bien de corte familiar, que no es común en el cine ecuatoriano. El cine ecuatoriano muchas veces trata de irse por temas que están como direccionados hacia un tipo de audiencia Drama social. específica, ¿no? Tan distintos en una película familiar que contaba una historia más bien de naturaleza íntima, sin excederse en ciertos conflictos, lo cual creo que la hizo muy bonita. Me gustó mucho tomar este personaje del profesor que terminaba como siendo un tercero dirimente, digamos, que no debía sobreexponerse actoralmente en la presencia de la película, porque el conflicto pertenecía a la chica, a la protagonista, así como la pareja de padres de esta muchacha. Te diría que fue una linda experiencia, más bien en el ámbito de la contención, ¿no? Y la contención es como un concepto bien importante en actuación. Un buen actor sabe cuándo contener, cómo contener, cuándo soltar, cuándo explotar, cuándo matizar. Un buen actor tiene que saber cuál es el tono que tiene que darle a su personaje, no solamente en una escena, sino a lo largo de todo el arco dramático, porque tú podrías en una escena exagerar y el momento en que se te va de la mano ya no eres el mismo, eres otro. Y el público lo siente, el público lo percibe. Entonces un poco lo que hice en esa película fue como un ejercicio de contención, que liberaba un poco al personaje en ciertas escenas, como cuando jugaba con los niños, por ejemplo, en el barco, pero que en general buscaba la contención actoral. Fue un lindo trabajo, fue un experimento bien interesante. Ahí tienes tu respuesta, Williams. Y aparte de que unos magníficos tips de actuación de este género. Ven, aquí se aprende de todo en este podcast. Es algo interesante porque tú has hecho papeles que van desde presidente, como lo estamos viendo en Cordillera, hasta de militar entre monos y gallinas. Monos y gallinas. Ajá. Y luego pues, te hemos visto en dramas como historias personales o comedias como son los sketches de Enchufe TV. Entonces es algo que a nosotros nos sorprende y como tú dices, es como no solo enfocarte que este actor hace tal papel, sino que lo puedes ver de varias maneras. O sea. Claro, es muy versátil, eso es lo que iba a decir. Y esa era una de las preguntas que tenía. O sea, tú
realmente sí viste más o menos cómo fue el cambio dentro de las producciones ecuatorianas. El cambio que era más de entre al cine, como tú dices, como de culto, a poder llegar ahora a una multitud enorme por medio de las plataformas digitales como fue YouTube, como Enchufe TV. O sea, ¿cómo viviste esa transición, Esa mejor dicho? transición. Porque claro, es algo muy fuerte. Literal, creo que eres de los pocos actores que ha logrado eso. O sea, a nivel general. O sea, ver una transición de cine, una producción más grande, una producción tal vez incluso por así llamarlo profesional, a llevar a algo que tiene su nivel de complejidad, sí, pero no es el mismo nivel que se tiene dentro de una producción cinematográfica. Sí, a ver, las primeras películas que yo hice en el Ecuador eran lo que se llamaba en ese tiempo una película para televisión, ¿sí? El concepto película para televisión es un concepto un poco difícil, no vamos a ahondar ahora en eso, pero es un concepto difícil porque cuando tú hablas de cine, estás hablando de la gran pantalla, estás hablando de 35 o de 16 milímetros, y eso implica un formato, un canal, un código, un tipo de lenguaje, un tipo de planos, un tipo de acercamientos, un tipo de actuación que es distinta a la de la actuación para televisión, por ejemplo. Si tú tomas una película de las que fueron hechas en aquel tiempo para televisión y la proyectas en pantalla grande, vas a decir, uy, no funciona, simplemente no funciona. En el arte, el canal es muy importante, ¿sí? Porque los códigos están relacionados con el canal, con el medio de transmisión. Es tan simple como que tú, hoy en día, lo hemos visto, quieres grabar una obra de teatro que está montada para ser vista en escena, ¿sí? Y haces una grabación con una sola cámara de la obra y la pones en la gran pantalla. No sirve, se muere. Un poco esa es como la metáfora. Entonces yo empecé con películas para televisión que tenían un formato, te diría de alguna manera, más cercano como a la telenovela, si quieres, como el lenguaje de la telenovela. Ahí hicimos Naumbriones, fueron experimentos interesantes y algunas otras cosas. Luego vino la televisión, el formato de actuación para televisión que te exige ciertas cosas. Siempre en medio de esto el teatro, ¿no? Que es otro tipo de enfoque actoral desde afuera, pero no desde adentro, no desde el actor. Yo cuando actúo para cine no actúo de una manera distinta a cuando actúo para teatro, a cuando actúo por televisión. No, se trata de que el enfoque, la conexión que se da en la relación entre actor y director, surge, ¿no es cierto?, un deseo de cómo el director quiere que tú interpretes tu personaje para que esa interpretación encaje dentro del conjunto de la obra cinematográfica o de la obra televisiva. Luego vinieron ya, evidentemente, las plataformas, y en las plataformas entramos a un tipo de actuación, si quieres, más farsesca, ¿no? El tipo de actuación que se aplica en las plataformas como Enchufe o en este tipo de proyectos es un poco más farsesca. Y la farsa es absolutamente válida. La farsa es un formato, un género, digamos, ¿no es cierto?, que se ha utilizado muchísimo en todo el teatro mundial, entonces es absolutamente válido. Lo que pasa es que hay casos en los cuales de la farsa tú te vas hacia la burla, hacia el chiste fácil, te vas hacia unos ámbitos que rompen con la naturaleza artística de la farsa y te vas ya exclusivamente a un ámbito que es puro divertimento, pura risa. Para mí ha sido muy interesante explorar todos estos medios, porque además al explorar estos medios lo he hecho de una manera generacional también. No es lo mismo el discurso que tienen hoy en día los jóvenes, hablemos de la gente de Enchufe TV, que el discurso que tenían los jóvenes directores en aquella época, hace 30 años, no es el mismo, ¿no? Porque no es el mismo el contexto político, porque lo que los jóvenes tenían que decir en ese momento no era lo mismo que lo que tienen que decir ahora. Esos mismos jóvenes con los que yo trabajé, a los que conocí, a los que admiré hace 30 años, hoy en día son gente de 50, de 60, de 70 años y tienen un discurso diferente y una óptica distinta. Es importante en ese sentido la apertura para entender cuál debe ser tu aporte en cada uno de esos momentos. Para mí, además, este componente político es bien importante
en el trabajo, siempre. No necesariamente está presente en todos los productos en los cuales tú interactúas desde el punto de vista estético, pero yo siempre trato como de meter mi cosa en términos de una cierta reflexión, digamos, política. Ahora, ¿cómo fue actuar, por ejemplo, junto a Ricardo Darín o bajo la dirección de Santiago Mitre? ¿O cómo fue en su momento, por ejemplo, cuando vinieron acá a hacer una producción de la BBC y yo ahí conocí actores y trabajé con actores como James Purfoy, por ejemplo, que después él estaba en La Gran Pantalla en Roma o en algunas otras películas, o con Mia Maestro, una actriz argentina extraordinaria, y trabajar con esa dirección o trabajar con un actor de carácter inglés que formaba parte de esa producción, por ponerte dos ejemplos extremos, ¿no? O trabajar con el director de Aileen, un holandés que vino acá a grabar una serie en la que participé yo, una serie de la televisión holandesa, y eso en relación con cómo ha sido trabajar con los directores ecuatorianos, puedo decirte que hay una diferencia muy grande, que es una diferencia que está relacionada con la idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia tiene unas, no quiero hacer calificativos en este momento porque no viene al caso, pero nuestra idiosincrasia tiene una forma de ver la producción artística que está menos relacionada políticamente con los tiempos actuales, ¿sí? Y más relacionada, te diría yo, con los tiempos sociales nuestros. Y esa creo que es la mayor diferencia de la calidad de lo que se está haciendo con el cine ecuatoriano. Nuestro tiempo, yo sé que eso se está modificando, y eso modifica las temáticas y el enfrentamiento y una serie de cosas. Nuestro tiempo es un tiempo demasiado social, demasiado cultural y muy poco político. Sería complejo ahondar en eso, pero alguien, por ejemplo, que lo está haciendo en este momento, que está empezando a ahondar en el tiempo político y eso genera una nueva visión cinematográfica, es, por ejemplo, Alfredo León. No sé si ustedes vieron ya Sumergible. Sí, no he tenido la oportunidad de ver Sumergible. Esa es una gran película ecuatoriana, una película que hay que ver. Yo no he actuado ahí, por si acaso. Hay que verla, hay que verla. Es una película que hay que ver porque es una película que está inmersa en esto que yo llamo el tiempo político de este hacer artístico. Y hay directores que han entrado en eso, ¿no? Sebastián Cordero tiene mucho de eso, pero muchos de nuestros otros directores están todavía en el hacer social y en el hacer cultural del arte, cuando el arte es por esencia, para mí, político. Y cuando te hablo de arte, te hablo de productos que tienen unas ciertas características, unas ciertas capacidades de transmisión de un mensaje. No te hablo de cualquier película. Para mí hay muchas películas que no entran dentro del ámbito del arte. Son productos culturales. Y eso es otra cosa. Tienen valor como productos culturales, pero hay que saber diferenciar lo que es un producto cultural de un producto artístico y un producto estético. Quedamos bastante perplejos porque es algo de lo que yo siempre he estado un poco en contra. Y nuestro cine ecuatoriano, nuestro arte en el que estamos siempre inmersos, no me gusta mucho el cine ecuatoriano. Hay muy pocas películas destacables. Para mí, no sé si sea una visión errónea, pero por Dios, de Argentina, México, Chile, tienen unas producciones increíbles. Su cine es distinto. Aquí creo que estamos muy acostumbrados al drama social. Solo drama social. O por último, terror, que es... Y no ahondan en otros géneros. Pero bueno, en fin. Alfredo, aquí nos tienen una pregunta de nuevo en el chat, que la voy a leer. Dale. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha marcado a lo largo de toda tu carrera? Su carrera. En realidad yo te diría que es más de uno, pero te puedo hablar de esos 2 o 3 personajes que han sido como muy importantes en mi carrera. Por favor. El primero de ellos fue El cartero de Neruda. Hay una novela de Antonio Skármeta que habla sobre los últimos días de la vida de Pablo Neruda, esa época en la cual le entregan el premio Nobel. Y luego viene el golpe de Estado, que fue tan duro para él, ¿no? Él se refugia en su casa, en Isla Negra, en Chile, para pasar sus últimos días. Skármeta, que escribe esta novela, inventa un personaje.
el personaje de Mario, que es el cartero que le lleva las cartas a Neruda, y Neruda descubre en el camino que Skármeta está, que Mario, el cartero, que es un tipo más bien simple, de una isla, con poca educación, tiene una enorme sensibilidad poética, y descubre que está enamorando a una muchacha de la isla con sus poemas, ¿no? Ahí se genera una amistad entre el maestro y este joven con poca educación, una amistad basada en la poesía, y muestra la fuerza y el potencial que tiene y que podría tener la poesía en la vida de los seres humanos si leyéramos continuamente poesía. A la final, Mario es desaparecido por la policía y por los militares, digamos, por el sistema, y claro, termina en una tragedia. Ese es quizá el personaje más importante, porque fue como el primer reto actoral absolutamente complejo, recrear a este Mario, a este personaje que venía del campo, digamos, entre comillas, con muy poca educación, en la época de la dictadura chilena. Era un reto, era como salir de nuestro medio para ir a interpretar a un personaje que tiene un origen completamente distinto, ¿no? Muy hermoso, muy hermoso. Otro personaje que a mí me marcó mucho fue Ángel K., el Cuervo, de una obra de teatro que es un hermoso texto de uno de nuestros grandes escritores, Pequi Andino, en donde yo tenía que interpretar a un psicótico, ¿sí? A un personaje psicótico en su día de. Este tipo era un tipo que odiaba la escuela, odiaba las instituciones, odiaba a su madre, odiaba todo, porque había sido vapuleado por la sociedad. Y la obra cuenta el día del Cuervo, ¿no? Así es como se llama el personaje que protagoniza Quito con K. Este Cuervo sale, ¿no?, de su casa en los multifamiliares de Carcelén a recorrer en bus Quito, y va asesinando una serie de personajes que dentro de su psicosis y dentro de su violencia él quiere matar porque quiere vengarse para al final suicidarse. Era un personaje muy duro, muy complejo, ¿no? Ese me marcó un tipo de actuación distinta, en donde realmente tenía que salir absolutamente de mí, entrar en la idea de la psicosis, entrar en la violencia de un personaje como el personaje de Taxi Driver, por ejemplo, ¿no? Y un personaje montado desde lo externo físicamente, este Cuervo, en el que empezábamos a trabajar una psicosis de movimiento, en donde él tenía que manejar unas alas, unos gritos, señalar su pico para definir una serie de cosas. Ahí hubo mucho trabajo físico, un trabajo de exposición. Además, yo recuerdo que me rasuré la cabeza completamente, me puse una cruz dada la vuelta y una chompa de cuero abierta para ir a meterme dentro de la procesión de Semana Santa, ¿no? Y sentir la bronca que puede un personaje generar y la respuesta de la gente cuando uno rompe estos íconos del comportamiento social, de la ritualidad social tan importantes, tan poderosos, ¿no? Ese fue otro personaje extremadamente importante. Quizá probablemente en mi experiencia actoral, esos son los dos personajes que me han marcado como los mayores extremos y que probablemente me han mostrado la posibilidad de tener distintas facetas como actor, ¿no? De poder lograr representar el drama como es el drama, de poder lograr representar la violencia y la tragicomedia como es la tragicomedia. Y así también hay otros personajes que para mí han sido icónicos en otros géneros, ¿no? Qué sé yo, en términos de comedia, por ejemplo, un personaje que fue muy, muy extremadamente importante para mí es el personaje Chris, el personaje de Ladies Night, el emprendedor al que le fallan toda la vida todos los proyectos, que tiene 1000 ideas y 1000 proyectos para tratar de salir de la pobreza, pero todo le falla, el pícaro, un poco como que esos tres, hablando en términos de género, son quizás los personajes que a mí me han apuntalado en el oficio, digámoslo así. Que no es lo mismo que cuáles son los personajes que más me han gustado, que más he disfrutado, que es una cosa distinta, ¿no? Esto era respondiendo a tu pregunta. Ahora, los personajes que más me han gustado, ahí no
no puedo tener elección. Yo vivo cada personaje con absoluta profundidad. Así sea un personaje de un sketch de 5 minutos, así sea un personaje de una propaganda de televisión, un personaje de cine. Es imposible alcanzar la misma profundidad cuando tú vas a ser un personaje de una propaganda que cuando vas a ser un personaje de cine o de teatro. Obviamente el nivel de profundidad es distinto, pero la entrega para la creación del personaje es total. Y por eso es que incluso en propagandas han salido personajes icónicos que hasta hoy la gente se acuerda, ¿no? La gente se acuerda mucho del Roque, de la Pepita Cerezo, que era una serie de propagandas que hacíamos hace 25 años, tanto como se acuerda del teniente de este sketch hermoso que hicimos con Enchufe, el primer sketch que yo hice con ellos, del teniente de la Escuela Gotitas del Saber, de la Academia Militar Gotitas del Saber. ¿Cómo se puede acordar de un personaje tan sólido, por ejemplo, y complejo, pero lindo, como el personaje de Un Secreto en la Caja, este escritor ecuatoriano del boom que nunca existió? Marcelo Chiriboga. Por ejemplo, justo teníamos un comentario que decía, ¿se acuerdan del tío borracho, por ejemplo? O del jefe borracho ahí. El tío borracho me encanta, es realmente un encanto de personaje en el que confluyen muchas tradiciones del Ecuador, ¿no? Primero, el tío que nunca se casó, que vive sometido a esta relación absolutamente castradora de la madre. Dicho sea de paso, los ecuatorianos sufrimos de un Edipo bien complejo del cual no hemos podido liberarnos, ¿no? Y es nuestro mayor problema, o sea, con mi madre no te metas. Sufrimos de mamitis de goitis. Claro, y ese personaje tiene mucho de la tradición ecuatoriana, lo de la mamitis, el tío borracho y vago, el tío malaconsejador para los sobrinos, que no termina de ser nunca malo, pero que tiene que encontrar una manera de pasar su mensaje para los sobrinos para no quedar mal con todo el resto de la familia, ¿no? Es un personaje precioso, corto, pequeño, pero trabajado con honestidad, ¿no? Ese tío chévere, así. Es lo más chévere de este personaje porque es full real, o sea, parece que fuera chiste, pero no, sí hay. No, o sea, acá sí hay. que todos hemos conocido. Tío borracho, es como que vea, tío, así. Es buenazo. Canelazo. Exacto, verás. Justo hablando de ese tipo de cosas. Por ejemplo, también tenía una pregunta que era, ya llegando de esto de las plataformas, del streaming y de todo esto, ¿hay alguna serie que has visto así, digamos, yo que sé, en Netflix, en este tipo de aplicaciones, que te haya llamado la atención últimamente? ¿O cuáles son este tipo de series que tú disfrutas? O sea, que te haya dado una tarde, que no tienes nada que hacer y dices, a lo mejor un episodio o dos. ¿Hay algo así que disfrutes? No sabía bien cómo responderte. Yo tengo una mente muy amplia, estoy abierto a todo tipo de productos, ¿no? Muy abierto, con la condición de que haya calidad. Ahora mismo, en este momento, por ejemplo, estoy viendo la última temporada de una comedia que para mí es genial, porque es extremadamente teatral y la comedia me encanta, la comedia que te saca la risa inteligente, que se llama Brooklyn 99, Brooklyn 99. Qué buena que es. Sí. Estoy viendo la última temporada y es extraordinaria. O sea, los guiones, los actores, el ritmo, la calidad de los chistes, las historias, es genial. Eso estoy viendo, por ejemplo, ahora en este momento, al mismo tiempo que estoy viendo una serie cuyo nombre no recuerdo este rato, que es una historia de 3 madres que terminan involucradas con un pandillero en una red de dinero, qué sé yo, me fascina. Sí, también me lo hace poco vi una serie que yo recomendaría, que yo personalmente le recomendaría a cualquiera porque es extraordinaria, que se llama Dinero en Gestación. Dinero en Gestación. Es una serie extraordinaria que habla sobre la falsa creación de dinero, ¿no es cierto?, a través de estos sistemas hoy muy en boga del Bitcoin, etcétera, y de todo el juego de relaciones no solo comerciales, sino sociales y humanas, virtuales, y la complejidad
de empezar a vivir dentro de la virtualidad, solamente que lo asocian al tema del Bitcoin, pero detrás de eso, claro, hay un montón de conflictos que son impresionantes, ¿no? Dinero en gestación es una cosa que yo le recomiendo a cualquiera, es alucinante. Tengo como un universo muy amplio de cosas que me encantan en Netflix. Me encantan las series francesas, por ejemplo. Las series francesas, hay un par de series por ahí de terror súper interesantes que he visto hace poco. Sí, o sea, te podría hablar de muchas, pero no es que me paso el día en eso. Una pregunta, ¿sí? ¿Y de caricaturas alguna vez te ha llamado la atención algo? ¿Estás hablando de lo que nosotros en mi época llamábamos dibujos animados? Exactamente. Sí, dibujos Dibujos animados. O algo así, por ejemplo. A ver, yo no. Mis hijas tienen una colección de 400 o 500 películas en dibujos animados que yo empecé a comprar cuando tenía 20 años, porque yo tuve a mi primera hija, la mayor, a los 20 años, a María del Mar, y empecé a comprar películas porque me fascinan. Me fascina el género del dibujo animado o de la caricatura, como tú les llames, me fascina. Y tengo títulos yo ahí que supongo que muy poca gente habrá visto, como que son verdaderas obras de arte, ¿no? Como una versión del Señor de los Anillos en dibujos animados, Sí. que es alucinante. Una hermosísima versión argentina escrita por Monterroso, uno de nuestros grandes escritores, ¿sí? Del Martín Fierro, del extraordinario Martín Fierro. Así como puedo decirte que tengo, qué sé yo, íconos del cine comercial norteamericano de dibujos animados, como, ¿cómo se llama la película del caballo esta, que es tan Spirit. hermosa? Spirit. ¿Ah? Como Spirit, por ejemplo. Yo veo Spirit y todavía lloro viendo Spirit. Y de ahí me puedo pasar a los dibujos animados rusos o a las caricaturas que a mí me alucinaron en algún momento de mi vida. O sea, yo era fan de Mazinger Z, por ejemplo, ¿no? O sea, no podía irme a dormir si no veía un capítulo de Mazinger Z en su momento. Quizá ahora un poco menos. A mí productos como Los Simpson, por ejemplo, me parecen bien interesantes, me parecen divertidos, pero ya cuando entran en el nivel del seriado, terminan volviéndose predecibles y un poco como pesados, ¿no? Hasta incluso Los cambian Simpson, su... o Futurama, pero me gusta, el cómic me encanta, o sea, además el cómic en papel para mí es alucinante, yo leo mucha novela gráfica. Tengo toda la colección de Asterix y Obelix porque me encanta, tengo toda la colección de Tintín porque me encanta, sí, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el cómic, en cómic como tal o en caricatura me fascina. Tengo un libro que les voy a prestar, Por favor. que es una selección de los mejores capítulos de Wolverine en cómic. Se vuelven locos, hermano. Por favor. Nosotros. Alfredo, te tengo que decirlo, perdón que les interrumpo a todos, pero tengo que decirlo. Alfredo, me encantaría hacerte una recomendación en cuanto al noveno arte, en cuanto al cómic. ¿Qué es Por posible? favor. Hay un escritor que a mí me fascina, que para mí es uno de... Ya está en la historia. Es Neil Gaiman. Neil Gaiman ha escrito Dioses Americanos, ha escrito Good Omens, pero uno de sus íconos, que es ícono en las historietas cómicas, es The Sandman, el hombre de arena. Claro que lo conozco. Por supuesto que lo conozco. Y es alucinante. ¿Y ustedes han leído El Eternauta? Espera, tengo que mostrar el cómic. A ver, David, busca el cómic hasta que Alfredo nos explique lo del internauta. Hay un país que es magnífico en todos sus niveles culturales y que yo admiro profundamente porque la capacidad que tienen es extra. Ahí está, qué maravilla. Eso es extraordinario, Sandman. A mí me encanta. Sí. Yo he leído el digital. Qué hermoso. Qué bien. Qué hermoso momento para estar vivo. Una de las primeras novelas gráficas de las que yo tengo recuerdo, escrita alrededor de los años 70, es argentina y se llama El Eternauta. Y es una novela gráfica de ciencia ficción, escrita, digamos, en tono de ciencia ficción para hacer un enfrentamiento y una crítica poderosa a la dictadura argentina. Léanla. Es
extraordinaria esa novela, se llama El Eternauta. El Eternauta, ahorita mismo la agregué. Ahorita mismo yo la también la agregué. guardé ahí. Tengo que leer eso, Ajá. por Dios. Qué maravilloso momento. También has de haber leído Mouse. ¿Sí o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y había una revista que a mí me encantaba que se llamaba Mad. Deben conocer Mad. Obvio, sí, Dios, Mad. exactamente, que no- los chistes que tienes están, por Dios, están bien hechos. Y había incluso una serie sacada Sí, en un tiempo, ajá. pero fue cancelada. Fue cancelada. Claro, lo que decían es que, por ejemplo, Matt, para tiempos actuales, es un tema muy, muy complejo, es muy cancelable, por así llamarlo. ¿En qué sentido? O sea, por lo menos la cultura americana, en el contexto de cultura americana, hay gente que, digamos, si se ofende de algo, no es como acá que, ok, no le paro bola y listo. Sino que en la cultura americana es, ok, a mí me ofende, a todo el mundo le va a ofender y te voy a armar hasta que lo quites y no lo permito ver nadie. Entonces, Es más el que llegó vos a ese decías hace punto. un rato, ¿no? En YouTube tú no puedes tener el lenguaje que tú quieras. Enchufe TV, por ejemplo, era mucho más libre al principio, Claro. cuando se volvió ya importante para YouTube, por la cantidad de gente que tenían, y cuando se volvió monetizable, YouTube empezó a poner ya líneas Exactamente. concretas que en algún momento empezaron a desdibujar lo que era la primera época del universo Inicialmente fue. de Enchufe. Lo mismo, algo así pasó con Matt. Y de alguna forma yo entiendo que los chicos de Enchufe hayan tratado como de adaptarse de alguna manera y encontrar soluciones un poco más creativas a las imposiciones que tenían digamos, los gringos, entre comillas, ¿sí? Vamos a llamarles así porque estamos hablando de una cultura, ¿no es cierto? De un país, de un hacer social que es lo más mojigato que existe en el planeta. O sea, no hay nada más mojigato que los gringos en el planeta. Claro, ligados a una tradición religiosa que nosotros conocemos, etcétera. Pero es cierto, ¿no? Exactamente, entonces, algo así pasó con Matt y claro, o sea, por ejemplo, la revista sigue saliendo, hay ya muy pocos números, pero la serie, la caricatura como tal, era exactamente la revista, pero hecha en una animación. Entonces hubo gente que se ofendió y la sacaron del aire. Claro. Claro que también Depende depende. de pasan los capítulos. Ahorita, muchachos, hay una serie que les recomiendo en Netflix. ¿Cómo se llama? La serie de dibujos animados. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Una serie de dibujos animados que es un thriller de guerra que está este rato en Netflix entre las primeras. Súper buena, A ver, súper buena. De guerra. Busquemos. Un thriller de guerra. Animación, Bueno, oigan, thriller de sí guerra. están anotando todas las recomendaciones, ¿verdad? Lo están Pero pasando. grabado, hermano. Yo recomendaciones casi de- tengo un papel para poner en las historias de Instagram como O sea, recomendaciones yo al tengo Alfredo. grabado aquí, entonces todo bien. A ver, que está La entre técnica las... es que está ahí, hermano. ¿Cómo? The Liberator. Ahí está. El Liberador se llama, The Liberator, El Liberador. Ok. Veranla, súper buena. Ah, Ahorita justo le encontré el estoy nombre de agregando. la serie que decías de las mamás. Se llama Chicas Buenas. Yo también la estaba viendo, de hecho. Chicas buenas, esa. Yo también la estaba Es viendo, sí. dirigida, ¿no? Súper buena, la verdad. Las primeras temporadas, sobre todo, son una bestia. Sí, es chévere. Y hace poco me pegué un review de Game of Thrones. Hace no Por mucho. Dios. De- Exacto. Esa creo que cada 10 años me voy a ver las temporadas completas porque es otro monstruo. Pero yo tengo un problema con Juego de Tronos, porque tranquilamente pudo haber pasado a ser la mejor serie de la historia, pero el final, no me gustó el final. No me gustó. Ni cuando no me lo... gustó el A ver, final. lo que tú dijiste, yo me volví a repetir otra vez Juego de Pero, Tronos. El o sea, final ¿sabes qué me tiene molesta sentido. Tiene Tiene sentido, sentido, pero Yo sí, nunca he visto pero Juego de no es Tronos, el que así te llena, no es el que... entra así. No es el que Tantas dices... teorías, "Ah". el Azor Ahai, que Jon Snow tenía que quedar como el rey de Poniente, y no, No, el Bran, por Dios, ¿no? El de silla de ruedas, por Dios, ¿cómo va a quedar como el rey? Bueno, es la dicotomía fundante del pensamiento occidental, la dicotomía cuerpo-alma, cuerpo-espíritu, ¿no?
Esa dicotomía está presente también en ese final de Game of Thrones. O sea, habría sido muy complejo que un Targaryen sea, digamos, el gran triunfador de la cosa. Si fueron los conquistadores, ajá, desde el inicio. Claro, fueron los conquistadores de los conquistadores de los conquistadores, y además habría ido en contra de esta idea, de esta dicotomía cuerpo-espíritu, que está efectivamente resuelta en el personaje en el muchacho que es capaz de ver hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, eso es lo chévere, porque supuestamente Bran conoce todo, sabe la historia, sabe qué hacer y qué no hacer, lo ve todo. Es hasta cierto... Se convierte en una democracia hasta cierto sentido. Eso deja al final, porque todos votan por quién va a ser el nuevo gobernante. Claro. Es interesante en ese sentido, pero lo que creo que a muchas personas no les gustó del final es porque tantas teorías que habían, tanto que explorar y al final nada. Eso creo que también es culpa de la fanaticada, y eso incluso pasa ahorita con, por ejemplo, no hace mucho, no sé si eres fan de Marvel, hace poco salieron las series como de Loki y esto. O la de WandaVision. Y había mucha gente que se decepcionó con el final, se decepcionó con la historia, pero era por eso, por las teorías de la gente. Entonces, ahí también la productora dice, o sea, nosotros no tenemos la culpa de que la gente se ilusione sola, porque literalmente ellos no pusieron mano, ellos no dijeron nada. O sea, la gente se ilusiona sola y también se decepciona, pero no es tanto culpa de una producción, sino más bien de la misma gente que crea sus propias teorías. Sí, evidentemente esos se rigen por el mercado, ciertamente se rigen por el mercado. Desde el momento en que, un poco para ubicarnos como históricamente, ¿no? Desde la guerra de Afganistán, cuando la gente podía desayunar en su casa con la pantalla mostrando en tiempo real la guerra durante la hora del desayuno, no te digo que esto no tenga otros antecedentes. O sea, hay un libro que es fundamental para entender la modernidad, que se llama 8 paradojas de la modernidad. Es un libro bien importante. Te habla de la velocidad, ¿no? La paradoja mayor de la modernidad es la velocidad. Esto se asocia con lo que yo estaba diciendo hace un momento. Desde el momento en que la gente puede desayunar con la guerra en vivo, empieza a sentir una especie como como si tuviera el don de la ubicuidad, ¿sí? El Internet te brinda el don de la ubicuidad. Tú puedes entrar a una página y ver lo que está pasando en cualquier lugar del mundo en ese instante, o tal vez con muy poco tiempo de diferencia. Entonces ya no importa la profundidad del fenómeno, ya no importa la profundidad del conocimiento, ya no importa si realmente te vuelves dueño o no del conocimiento, de la palabra, de la imagen, de la realidad. Importa exclusivamente la sensación. ¿Qué es lo que te brinda el Internet? La sensación de que estás aquí y en todos lados al mismo tiempo. Eso es, por un lado, una condena y por otro lado, una liberación. Pero el que sea una condena o el que sea una liberación depende de el modo en que tú lo usas, el modo en que tú usas la tecnología. Cuando la tecnología se vuelve dueña de ti, te jodiste, porque pierdes cualquier nivel de conciencia. Entonces, ese sentir, esta vertiginosidad, ¿no? Del Internet, de poder vivir esta suerte de ubicuidad, pero además de poder ser parte de los procesos, en el sentido de que tu voto cuenta para tu que opinión cuenta. Tu opinión cuenta para terminar la serie de una determinada manera, o por lo menos te hacen creer que tu opinión cuenta para terminar la serie de una determinada manera, es lo que nos ha conducido a un nuevo modo de hacer. Probablemente no estético, no artístico, pero sí en el marco de lo que hablamos hace un rato, de los productos culturales, porque el momento en que el creador o los creadores, que ya son varios en las series, acuérdense que ahora tiene series en que cada capítulo es de un director distinto, como de Mandalorian, y la estética llega a cambiar en muchos casos, y un capítulo de Game of Thrones no es lo mismo que el anterior. En Game of Thrones tal vez esté un poco más cuidado, pero hay series en las que yo he visto un capítulo que no tiene nada que ver con el anterior, en cuyo caso el carácter de seriado se pierde completamente, ¿no? Exactamente. Entonces, en estos productos culturales que no son lo mismo que una película, que una novela, porque están mediados por la producción, por el capital y por las decisiones del público, el carácter estético deja de importar. Deja completamente de importar. Aunque tú pudieses hacer de cualquier manera un análisis estético de esos productos, pero al no tener un carácter de autor,
entra más en el ámbito, ¿cómo llamarle? No solo de lo cultural, sino quizá de una cierta religiosidad popular. ¿A qué me refiero? A lo que en algún momento decía, han dicho varios escritores en su momento, o sea, en algún tiempo la religión, la iglesia, etcétera, tenía una representación, una forma, ¿no? La religiosidad se daba en el encuentro con Dios en la iglesia y en el ritual con la iglesia. Con el tiempo los rituales evolucionan y la importancia que ocupaban esos espacios de la religiosidad la pasan a ocupar en algún momento dado, por ejemplo, qué sé yo, o el dinero, o el consumo. Son como nuevos dioses, ¿no? Nuevos dioses a los cuales la gente se aferra para vivir una espiritualidad que tiene un nivel de vaciedad. Ese vacío de la vida cotidiana, ese vacío de experimentar una apariencia de totalidad que no es más que una apariencia, porque no está acompañada de un factor de reflexión, sino solo de consumo, ¿no? En estas series nuevas alcanza como su máxima expresión, porque alcanza, además de todo, una apariencia de estética, una apariencia de democracia. Sí, tu opinión cuenta, ve, vota porque tu opinión cuenta. Exacto. Y no es más que una pura apariencia. Y eso es determinante y está relacionado con lo que tú decías, ¿no? Puede afectar la calidad de un producto, pero también te dice otra cosa. Te dice que probablemente el arte no sea la respuesta unívoca y total que hasta hace 20, 30 o 40 años los seres humanos esperábamos o encontrábamos, o que tal vez la religión no sea esa respuesta total y unívoca. Porque si lo ves desde otro punto de vista, a la final, en el ideal de la democracia participativa, que es como el ideal mayor de nuestras sociedades, no vamos a hablar aquí de la utopía, no vamos a hablar de la anarquía, porque esos son ideales de otro nivel, completamente de otro nivel. Pero en el ideal del mejor de los mundos posibles, como lo llamaba Voltaire en algún momento, la época actual, la democracia actual, el salto de la democracia representativa a la democracia participativa, es un poco el ideal que todos tenemos de la mejor de la mejor sociedad posible, ¿no? Y un poco eso también es lo que te demuestra esta vertiginosidad y estas posibilidades tecnológicas en donde tu opinión aparentemente se vuelve importante. Te hacen pensar que es así, cuando realmente no. Solo la idea es generar, que genera esa expectativa de estar todo el tiempo ahí. Todo el tiempo ahí. Es que también, como dices, o sea, ya cuando el internet se vuelve parte de tu vida, genera esa expectativa, te hace pensar de que, ok, entonces yo también tengo control de la serie, o yo tengo control de este producto. Pero no es así, porque al fin y al cabo, ese producto lo controla otra persona que está detrás de ese. Entonces no es lo mismo decir, yo qué sé, por ejemplo, si hay este tipo de series que tú tienes el control, decides como que, a ver, ¿qué pasaría si es que me voy por acá? ¿Qué pasaría? Las de Bear Grylls en Netflix cuando escoges la opción de... O, por ejemplo, Black Mirror, Bandersnatch, ajá, lo mismo. Exacto, por ejemplo, que tú puedes decidir el camino. Eso fue novedoso, por ejemplo, en esa serie en Netflix con Black Mirror, con la película de Bandersnatch. Tú elegías lo que pasaba y cada elección te llevaba a un punto distinto. Es interesante. Y descubrir los finales, exacto. No es ese mismo control que tienes detrás, por ejemplo, de ver un episodio de Game of Thrones. No tienes ese control. No puedes. Nos gustaría, nos encantaría tener ese control, pero no se puede. Es fanservice, así. Exactamente. Porque te brinde la sensación, es suficiente. Al brindarte la sensación de una falsa libertad externa, es suficiente. Y esto se relaciona con lo que vos decías hace un rato, ¿no? El personaje que es capaz de verlo todo, porque es capaz de ver en su interior, sufre la terrible condena de ser carente de su posibilidad de movimiento, ¿no? Para un hombre normal, probablemente sería mucho peor el perder la movilidad del cuerpo que el perder el dominio del espíritu o de la mente, porque el hombre común no está en dominio de su espíritu y de su mente. El hombre común, el único dominio que tiene es el dominio de su cuerpo. Y eso es también una ilusión, porque cuando tú hablas de biopoder, sabes que de una u otra manera, socialmente, tú estás controlado.
Tú no puedes desvestirte en la calle a las 10 de la mañana, sacarte la ropa porque sí, porque vas a la cárcel. Exacto. Tú no puedes pasearte por la calle borracho, y ahora menos porque ya es ley. Si tú estás borracho con una botella a las 11 de la mañana en la calle, te vas preso. Es decir, de cualquier manera, incluso sobre el cuerpo, existen unos niveles de control social que son absolutamente poderosos. Así que cualquier alternativa que te dé la idea de que participas te libera de alguna forma. No se olviden que esto no comienza con la televisión, esto comienza con un ejercicio de literatura que hace 20 años, probablemente 25 años, no sé exactamente cuándo, empezó con los libros y con la literatura para jóvenes. Tú empezabas a leer los textos y te planteaban 3, 4, 5, 6 tipos distintos de finales. Y tú podías hacer el final A, el final B, el final C o el final D. Exactamente, claro. Te daba una ilusión de participación dentro del ejercicio. Sí, he leído un libro así, que por ejemplo dice, ok, si quieres este final, antes, o sea, la página 10, pero si quieres este otro... Nunca me gustaron esos libros. Sí, porque... Yo solo tenía el terruño y habla serio, así. Sí. Yo después de ver Bandersnatch justo dije, a ver, este libro debe existir, y sí, busqué algunos libros así, y era como que... Es estresante en un punto porque dices, pero ¿qué pasa si es que me voy por acá? Y luego te pierdes la historia completamente. Entonces también ese sentido de libertad es como que muy momentáneo. Porque luego dices, no, a ver, pero ¿y si leo por acá pasa esta cosa? Entonces terminas de todas maneras leyendo todas las posibilidades. Lo que pasó con Bandersnatch. O sea, al principio era una película, encuentra un final. Listo. Después la gente empezó, oye, pero si llegas a este final pasa esto y luego esto. Entonces sacamos todos los finales posibles. Entonces se pierde igual ese concepto, lo mismo con los libros. O sea, terminas de esa obsesión de tener todo el conocimiento que te terminas leyendo el libro completo con todos los finales posibles. Claro. No. Con todas las posibilidades. Hay una película, yo no sé si es la que origina o no esto, pero es la primera película que yo vi más o menos en este tenor. Se llama Si yo hubiera. Es una linda película en donde ocurren una posibilidad y otra posibilidad de haber un individuo tomado una determinada elección en un momento. Pero es preciosa porque te cierra las dos posibilidades en ese mismo universo y porque explora con trascendencia y con profundidad estética y conceptual el alcance de esas dos posibilidades, lo que no pasa con los productos actuales. Los productos actuales se vuelven en muchos casos inverosímiles. Y ahí coincido contigo. El final de Game of Thrones es inverosímil. Exacto. Sí, es inverosímil. Y la verosimilitud es uno de los componentes fundamentales del arte. Porque una obra de ciencia ficción que te logra hacer creer lo que va a pasar en un determinado mundo con la magia, con la maravilla y con la capacidad con la que tenía Orwell en su momento de hacerlo, o con la maravilla con la que han tenido algunos cineastas, ¿no es cierto?, para decirte, este mundo que tú estás viendo aquí y ahora es posible y te lo vas a creer. Esa magia en este tipo de productos y en estas formulaciones termina de perderse, porque todo queda absolutamente abierto. Entonces el desarrollo de los personajes, las situaciones y los escenarios son, para mi gusto, demasiado múltiples y carentes de profundidad. Ese sí es un problema. Imagínate si Volver al Futuro se hacía en esta época. Uy, no. Claro. Oye, sí, porque a mí me gusta full Volver al Futuro y ahorita que lo planteas así, es una película que ahorita en la actualidad puede cambiar un montón. Así. Exactamente. Verás, justo ponen un comentario, dice, el mismo principio se aplican a los libros escritos en segunda persona porque son una inmersión completa del lector. Y es verdad. Si tú lees un libro en segunda persona, te crees el autor así de lo que está sucediendo. Pero dices, no, pero yo hubiera hecho algo diferente. Pero es que no es que tú hubieras hecho, estás leyendo una perspectiva. No es tanto encerrarte dentro del papel, por así decirlo. A la final tiene relación desde el punto de vista de la teoría literaria, si quieres, con el tipo de narrador, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa con el narrador en primera persona? ¿Qué pasa con el narrador omnisciente? ¿Qué pasa con el narrador en tercera o con el narrador en segunda? Y eso, en el fondo, es la perspectiva que adopta el escritor o el creador para la narración de una historia. La pregunta, en una fórmula como la de Game of Thrones, es
quién termina narrando la historia. En una fórmula en la cual te permiten a ti escoger, en la que el público vota y etcétera, el narrador no es nadie, porque el narrador no es ni el guionista, ni el público que termina de definir, no. ¿Sabes quién es el narrador? Y ahí es donde esos productos se caen. El narrador es el capital. Cuando el narrador es el capital, pierde valor. Creo que en ese tipo de historias, ya sean productos audiovisuales, películas, series, en este caso cuentos, libros, cuando le das al público esa idea de, estos finales, vean cuál es el mejor, creo que se pierde muchísimo la idea original de quién lo escribió. Si yo quisiera escribir algo, si yo dirigiera algo, me gustaría mostrar lo que yo quiero mostrarles, no lo que ellos quisieran. Pero imagínate que esto... A mí me gustaría mostrarles lo que... Pero eso es lo que pensaste cuando viste WandaVision y dijiste, no, qué final más asqueroso. Imagínate que esto pasa no fuera me de la cambies de actualidad. tema, güey. A eso voy. Es justo lo que tú acabas de decir. El director quería dar una perspectiva, el director quería darle un final, pero a ti no te gustó. Pero tú ahora viéndoles del lado del productor dices eso, entonces de ahí es donde se pierde. O sea, no es el mismo pensamiento que tienes como productor que como tienes como consumidor. Como consumidor y como productor, WandaVision está mal. Nada, mentira. ¿Qué? Alfredo, en fin. ¿has visto alguna película de Marvel o de superhéroes en la actualidad? Porque... Te confieso que no. Necesito ver esta película de Marvel, creo que es Marvel, que dicen que dura como 3 horas y media, en donde se conjuntan todas ese es de DC. Avengers Endgame. No, Ah, de 3 DC. horas y media. DC, weón. Tengo pendiente ver Endgame y tengo pendientes ver algunas cosas. La Porque Liga de la Justicia de Zack la Snyder. Liga de la Justicia sí la vi. Pero en estas sagas a mí ya se me ha vuelto súper inverosímil todo. Se me ha vuelto absolutamente inverosímil todo. Te soy honesto. Yo os dejo, por ejemplo, aunque ahí me van a decir anticuado, pero yo os dejo, por ejemplo, hasta X-Men, por decirte. Yo camino dentro del universo de... dentro del que ahora universo son corporaciones de Disney, así. de la similitud que tiene la comprensión del mutante, del raro, del especial, del diferente. Hasta ahí llego. Ya al mercado de las series de los superhéroes asexuados, de los superhéroes con un comportamiento moral que no es humano y que es casi, digamos, idéntico al de una suerte de Dios o lo que quiera que sea, ya eso no me gusta. Pero me dicen que eso un poco como que se vulnera en alguna de las últimas de Marvel. Tendría que ver, pero les prometo que voy a ver. Por Dios, hagamos un próximo podcast para hablar de este tipo de series. Ahí empiezan a hablar de los resúmenes de WandaVision. Así. Es un tema muy amplio, la verdad, es un tema muy amplio. Y es verdad, o sea, ya en este punto, por ejemplo, ya no es lo mismo de antes. Que, por ejemplo, ver una película de X-Men que salía, digamos, por ejemplo, en el 8 y vos veías y disfrutabas. Ahora, para entender cierta película, sí necesitas contexto posterior. Y eso también como que... Sí necesita una faticada detrás. Por ejemplo, no es lo mismo decirte ver, por ejemplo, la última de Avengers sin haberte visto todo el universo cinematográfico de Marvel. Sin haberte visto las otras. Como Star Wars, para cachar la primera de Star Wars tienes que algo ver así, la cuarta, sí. Y luego saltarte. A ver, por ejemplo, las primeras de X-Men, o por ejemplo ver Wolverine Orígenes. O sea, estas películas ya no tienen ese contexto de que necesitas ver todas las películas anteriores para comprenderlas. Pues no, o sea, las disfrutas. Son películas que llegan a un mercado, las disfrutas y listo. Pero ahora tener ese contexto... Todo es inverosímil, dicen ahí unos cuantos en el chat. Es que el concepto de saga es uno. La saga Star Wars funciona como saga. Eso es saga. En cambio, en Marvel es un universo cinematográfico. Exacto, es una nueva terminología para describir a todo esto. Universo cinematográfico. Con todas las series que tú tienes que haber visto, con todos los capítulos, con la televisión, con la película, con las cosas, con los diversos formatos, con ya no es una saga. Ya es industria pura y dura. No te voy a decir que
la saga de Star Wars no está enmarcada dentro del concepto de la industria cinematográfica. Pero una cosa es estar en la industria cinematográfica, como que hasta ahí llego yo, digamos. Y otra cosa es ya la industria pura y dura del capital vertido al puro entretenimiento y a la pura necesidad de ocupar tu tiempo y de tenerte pegado a la pantalla. Claro, y es lo que hace. Es Y lo peor es que lo lo que hizo logran. Y lo Disney logran con bien. Marvel, prácticamente. Y lo Sí, logran es bien. mucho mejor. O sea, hay tantas series que están saliendo, por ejemplo, de Marvel, que es como que cada semana te tienen atrapado y te tienen en un constante de qué pasará después o qué es lo que vamos a ver después. Entonces ya llegas a ese punto de tener esa Para cachar la dependencia. película te sacan una serie así. Ajá, Sí, tienes una dependencia ya más que nada. O sea, disfrutas, sí, lo disfrutas. O sea, eso nadie te lo quita. Pero tienes una dependencia. Porque si no. Yo le veo al David quejándose del final de WandaVision aún así. ¿Por Exacto, dónde está el exacto. Y tú crees disfrute? tú crees. O sea, mira, hablando justo de Star Wars y Marvel. Star Wars sacó sus series. Sacó The Mandalorian, sacó The Clone The Wars. Bad Batch. Exacto, The Bad Batch. Y Y Disney no es también compró necesario, Star Wars, y no es así. necesario verte todas las películas de Star Wars para verte esta serie. Que lo puedes Claro. hacer y lo disfrutas de una manera diferente, sí, es verdad. Pero no es necesario. No es lo mismo como, por ejemplo, en Marvel, que tienes que, por ejemplo, para entender WandaVision, sí necesitas haber visto, por lo mínimo, una que otra película de Marvel donde hayan salido estos personajes. O sea, no es lo mismo. Ya pierde ese concepto. Y ahí es donde lo que justo dice Alfredo, o sea, ya no es saga, o sea, saga es una cosa como lo que hizo Star Wars. O, por ejemplo, las tres Señor de de Iron los Man te Anillos. puedo decir que son una saga. Pero Ujú. claro, ya verte todas las películas de Marvel es un universo, es algo totalmente diferente. Claro, claro, es algo que en muchos casos incluso puede terminarte sacando de la realidad, pues no. Puede terminarte sacando completamente de la realidad y eso es tenaz, eso es súper complejo y ese sí es un problema cuando ya el puro capital es lo que mete sus 8 patas de araña Comercial, en el exacto. universo de la producción estética. O sea, es que es complejo porque hay un montón de otras cosas que la gente se pierde y que en algún caso ni siquiera las llega a conocer, ni siquiera las llega a conocer. Porque ¿Qué es? acaparan todo el mercado. Exactamente. Acabo de terminar la lectura de un libro extraordinario, una novela extraordinaria que se llama Fractura, de un argentino de apellido Neumann. Esta novela es maravillosa y es una novela que la podría leer el gran público, ¿no? Es un argentino que escribe una historia relacionada con el Japón, un japonés que vive el terremoto que da origen al tsunami, que después da a la central de Fukushima, un tema súper actual, súper complejo, tsunami, terremoto, radiación, ¿no? Y es la historia de este hombre vista desde el amor de 4 parejas, ¿no? Pero es un tipo que empezó vendiendo televisiones 40, 50 años antes, y entonces es toda una evolución del mundo de la industria japonesa, ¿no? Pero incluso desde antes, porque resulta que este hombre nace en la época de el lanzamiento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y es un sobreviviente de la bomba. Te estoy hablando de una cosa que tiene una dimensión, una potencia, una fuerza, un valor y una belleza literaria que los consumidores genéricos del universo de Marvel nunca la van a leer. Jamás. Este rato estoy leyendo una novela de una gran escritora ecuatoriana que se llama Mónica Ojeda, una novela que se llama Nefando, ¿no? Que es una novela espectacular, que habla del mundo de la Deep Web, ¿no? Que habla de Nefando, de este famoso juego así brutal de Internet que trajo unas consecuencias bien fuertes. Esa es una novela que todos los jóvenes actuales ecuatorianos deberían leer, porque además es escrita por una ecuatoriana en el tiempo actual súper moderno y ninguno de los consumidores ecuatorianos de esos universos la va a leer jamás o se va a enterar jamás. Ese es el problema, el gran problema del Internet. Por eso te decía al principio, puede ser una gran condena como puede ser una gran liberación, pero todo depende del contenido que buscas. Capacidad de discriminación. Del contenido que buscas y lo que logras filtrar también de toda la cantidad de información que te llega todo el tiempo. Claro. Hay que saber también filtrar este tipo de cosas. Y eso sucede con todo. Al estar tan inmersos con información todo el tiempo, con películas todo el tiempo, con noticias todo el tiempo, con publicaciones todo el tiempo, a veces
disocias completamente de tu realidad y te enfocas solo a estar ahí, solo ahí y ahí. Absolutamente. Así Los que usuarios de Twitter, así. los usuarios de Twitch, no mentira. De Twitter, estoy diciendo, no de Twitch. De Twitter. De Twitter. Pero ¿No? bueno, Y por eso este nivel de conversación que nosotros podemos tener y esta interacción que le puede llegar a un montón de gente que puede estar en esta onda es tan importante porque sales de los canales oficiales. sales de la radio, sales de la televisión, sales de ese tipo de cosas. Sales de los canales oficiales, que no son exclusivamente los estatales. La gente asocia canal oficial con lo estatal. No, oficial es todo lo que determina una forma de hacer cultural a la que la masa termina pegándose y de la cual no termina de liberarse jamás. Esta es una forma de salir de lo oficial. Y ocurre gracias al Internet. De otro modo, no podríamos estar conversando aquí, ¿no? Probablemente estaríamos pegando unas cervezas en algún bar, los 4. Pero nadie más. Creo que acabamos de encontrar otra forma de darle un significado a lo que nosotros hacemos. Estos tres son multitud. Porque estamos cansados de siempre lo mismo, estamos cansados de... Y es chévere también, esto de Internet ha logrado este tipo de interacciones, porque antes, complicadísimo poder entablar una conversación con una figura tan impresionante como lo es Alfredo, un estudiante complicado, a menos que seas un periodista ya famoso, a menos que ya tengas tu propio programa. Seas parte Ya de un tengas canal. como que reconocido. Esa interacción, ahorita esta interacción es increíble. Natural, es más natural. Lograr este tipo de contactos es otro mundo, es casi irreal hasta cierto punto. Es alucinante, es súper interesante, es súper lindo y nos aboca a una responsabilidad política en materia de comunicación que ustedes la están enfrentando. Y enfrentar esa responsabilidad política en materia de comunicación es tremendamente importante para el país, para todos, ¿no? Yo les felicito por eso, es súper bacán. Muchas gracias. La verdad, escuchar eso nos agradece. Bueno, ya cambiando un poco de tema. Sí, te escuchamos, Joel. ¿Qué pasó? No te vemos, ¿qué pasó? Se le cerró. Se me cerró y ahorita no se enciende la cámara. Ay, creo que ya se está encendiendo. Sí. Problemas técnicos. Ya estamos bien. Ya llegando a la parte final, vamos a unas preguntas menos serias. Hablando igual como ya te preguntamos tus series más o menos que te gustan, ¿tienes alguna comida típica ecuatoriana que disfrutes así bastante? Sí, algo chancroso. La comida ecuatoriana, yo todo, hermano. Todo, desde el yaguarlocro, la guatita con huevo, ¿no? Con huevo y aguacate. Hay gente que no le gusta la guatita. El ceviche. A mí no me gusta todas las comidas con verde, amo todas las comidas. El tigrillo, el bolón, las empanadas. Y sus 40 formas de preparar, porque solamente en Salta tienes 20 familias y cada uno tiene su propia receta. Y tienes que probar los 20 porque son distintos. Toda la comida ecuatoriana a mí me fascina, en serio. Desde el chontacuro, así, en la grasa, hasta lo más elaborado. Amo la comida ecuatoriana. Creo que no hay mejor comida que la ecuatoriana. Lo que pasa es que está mal promocionada en el extranjero. Pero nuestra comida es lo más variado que existe en el planeta y es deliciosa. Es muy buena. Eso es cierto. Es muy buena. Bueno, es un boloncito. Y ahí se basa mi pregunta, porque nosotros en algún momento de la vida haremos este tour, no se sabe cuál. No se sabe cuándo. cuándo. Ajá, pero hay que invitar a la caridad también, por si Es acaso. cierto, con ella debemos hacer el tour de las huecas. Tal vez tienes tu hueca favorita, así para lo que sea, para la guatita, para el tigrillo. O hueca de por sí, así de la que dices, uy, si tengo un chancecito, un dinerito que de aquí sobra. soy y aquí me conoce. Sí. O sea, me encanta la guatita de la Marín. Ya. La que está en la Marín, no cualquier guatita. La guata de la Marín, porque además así se llama. Te voy a ir diciendo una por una. La guata de la Marín es la mejor. Ve notando. El hornado de la señora que tiene su puesto a la entrada de Culuyacu de las piscinas ¿Ya? es el mejor hornado que he probado en mi vida.
el ceviche hay como variantes. Me encanta el ceviche de la iglesia, el ceviche de la cafetería que se llama San Agustín, a la vuelta de la iglesia. Esta cafetería que tiene más de 100 años. Es estupendo el ceviche de San Agustín, pero es estupendo también el ceviche de una hueca que hay a la entrada norte de Santo Domingo. Vayan a probar algún día el transatlántico. El transatlántico. Uf, es un ceviche que te puedes morir. Es la primera hueca de ceviches a la entrada norte de San Vicente, a la entrada norte de San Vicente. O sea, tengo huecas para todo. Tengo huecas absolutamente para todo. La fritada para mí es en Cumbayá, ¿no? No me gusta tanto el yaguarlocro de Guayabamba, me gusta más el yaguarlocro de Cumbayá, pero el yaguarlocro de Guayabamba es rico. La del Parque Central, ¿verdad? Donde también venden yaguarlocro. Delicia, hermano. Delicia. A ver, una de empanadas, entonces, ya que tienes para todo, una de empanadas, de verde. De humita. O sea, a mí me gustan todas las empanadas, pero yo jamás cometeré el sacrilegio de decir que hay algo mejor que la empanada de morocho. Sí, no hay. Las empanadas de morocho, hay unas estupendas empanadas de morocho en la plena ronda, en un local que hay en medio como hacia abajo de la calle principal. No me acuerdo exactamente qué número de casa es, pero es una huequita chiquita en donde tienes una mesita, 3, 4 cosas, y venden las mejores empanadas de morocho de Quito, ahí en la mera ronda, hermano. Son espectaculares. En fin, ahora voy con falta la de encebollado. Sí, la de Cebollado. Me gusta el encebollado, me gusta el encebollado que venden, porque ya no hay pues los encebollados clásicos que había en Quito, esos ya han muerto, pero hay un muy buen encebollado al lado del correo en la Japón, cerca de las Naciones Unidas. Muy buen encebollado. Oigan, ya hicieron dar hambre, vamos a comer algo ya, así porque qué bestia. Sí, yo de hambre. A ver, dale, ahora sí te toca. Alfredo, a lo largo de tu carrera, de tu vida, ya sea en las huecas, leyendo, viendo una película, ¿tuviste uno de esos momentos en los que dijiste, trágame tierra? ¿Cuál ha sido ese momento? Wow. Hermano, yo soy bien sinvergüenza. Creo que la mejor respuesta que te puedo dar es yo soy bien sinvergüenza. Y creo que porque soy actor he aprendido a poner la cara adecuada frente a estos momentos que te generan así una vergüenza muy fuerte. Pero creo que, por ejemplo, cuando era adolescente, la experiencia de acercarme a sacarle a bailar a una chica y que me diga que no. Esa puta me podía mandar a mí cualquiera, 2 semanas con bajón de corazón a la cama. Sí, eso era como así un trágate. Creo que cualquiera, no importa la edad que tengas. A cualquiera creo que nos ha pasado eso. Sí, loco, no. Pero es que en mi época realmente tú tenías que ser lo suficientemente valiente como era todo un ritual el sacarle a bailar a una chica. No es como ahora que vas a la discoteca, medio estás bailando, te haces el conjuro, te haces estás bailando como otros 15. Sí, porque a veces es como que de la misma manera se van alejando y tú tienes que ir bailando hacia atrás. Así es como que mierda. Ajá, o sea, han cambiado los métodos, pero igual, es la misma sensación. Han cambiado las formas, ya no es tal vez la invitación. Eso es intrascendente. Ajá, pero la sensación es la misma. Sí, tuve un trágame tierra real, verdadero. A ver, ¿cuál fue? Absolutamente verdadero. Cuando fui al estreno de una película que se llama La Revolución de Alfaro, en la que yo actué, que tenía una investigación histórica súper interesante, pero que desde el punto de vista cinematográfico fue muy mala, pero muy mala. ¿Tan mala? Ahí fue un trágame tierra real. O sea, después de los 5 primeros minutos de la película, fue un ponte la capucha, arrellánate en la cosa, escóndete y sobre todo no te rías para que nadie sepa que estás ahí en el cine. Sí, ese fue un terrible trágame tierra.
Porque la película es interesante, digamos, como investigación histórica. Incluso se la podría ver en los colegios, quizá, o lo que quiera que sea, para entender el contexto histórico de la revolución alfarista. Pero no, eso fue. Lo que tú decías, ese fue el peor trágame tierra de toda mi Sí, vida. o sea, Y tenemos el trágame tierra. ahora sí, ya llegando a la última parte, yo te voy a decir palabras sueltas y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Actuación. Libertad, Ecuador. patria, Y YouTube. aburrido. Oh, buenazo. ¿Algo que quieran agregar ustedes, chicos? Llegando a la No, parte final. creo que no. Alfredo, ahora ya en la parte final, usted tiene chance de hacernos una pregunta, lo que sea que usted quiera, a cualquiera de nosotros. A O todos, sea, de a los hecho. tres, O sea, a los tres tiene que una preguntarnos pregunta cualquier a cosa, cada cualquier uno. pregunta. La que así usted como- quiera, ajá, literal, no hay sí, ningún lo que problema. sea. A ver, vamos a ver. No, es una pregunta para los tres. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar en su quehacer como comunicadores? A donde me lleve, la verdad. Creo que de los tres soy el que más le voy a meter ganas a esto, sí, hasta donde me Es que lleve. Si en creo algún que punto yo tengo soy que el hacerlo que- solo, me quedo solo, no sé la verdad. Creo que yo soy el que estoy en una carrera más alejada, que es ingeniería. Creo que tiene que ver- Entonces, igual hasta que me dé esto, porque a mí me gusta full hablar de esto y son cosas que con este podcast he podido desarrollar, porque yo en realidad soy full tímido y ya con esto del podcast es como que si yo le veo a usted en la calle actuaría igualito que ahorita. Así súper emocionado, pero... Pero antes, ajá, era más retraído. Ajá. Y me quedaba con full cosas. Entonces, con esto del podcast es como que ya pude soltar un poco más. Entonces, igual, hasta donde requiera esto y hasta donde tenga la chance de decir, tengo esta huella, lo haré así. Bacán. Qué excelente pregunta. Creo que es la mejor pregunta que nos han hecho hasta el día, hasta el sol de hoy. Definitivamente, güey. Yo creería, es un anhelo que tal vez tengo en este sentido, porque a mí siempre me ha gustado, me gusta hablar, me gusta mostrar las cosas, por eso he pasado por radio, pero siempre quiero hablar más, siempre quiero comunicar, quiero llegar al punto de que en serio nos busquen. Oigan, que queremos hablar con ustedes, porque la idea no es que queremos una entrevista, queremos hablar, porque esto es un diálogo, hablamos. ¿Cómo nos pasamos de actuación a películas, a huecas? ¿Cómo nos pasamos de huecas a películas, a libros, a cómics? Esto es lindísimo. Y quisiera que esto llegue a un punto de que hasta ya nos patrocinen, hay un rédito económico. Pero lo más importante creo que sería que la gente quiera hablar con nosotros, cualquiera. Y ya hay personalidades, Que alguien nos busque. ya políticos, no sé, ya músicos, ya escritores, no sé, y nos busquen, ¿cachas? Que, oigan, queremos hablar con ustedes, si se puede, hablemos. Creo que hasta ese punto sería lo ideal, el ideal que tenemos para llegar, que tengo para llegar. No, igual, güey. Chéverazo, chéverazo, chéverazo. No pierdan las ganas, muchachos, sigan, porque está muy bacán el programa. Muy, muy bacán la iniciativa. Muchísimas gracias. Muchísimas Y viniendo de Alfredo, por Dios. Bueno, no nos queda más que agradecer a todas las personas que estuvieron aquí. Gracias por su presencia, gracias a la primera suscripción. Se agradece. Ese sí, es dinerito que luego vamos a ver. En algún punto, no se sabe cuándo, pero vamos a Oye, ver. ya con ese dinero vamos a pegarnos unas. Con ese punto haremos de tour de becas. Con ese vamos a hacer tour de becas. De nuevo, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Alfredo, por aceptar la invitación, por haber compartido este momento con nosotros. Definitivamente una de las mejores. Siempre digo eso, pero es que cada invitado que tenemos va mejorando las expectativas. Para mí Entonces, esto sí fue lo mejor. ajá, Es que entonces no es tanto ser, ¿cómo es? Lamebotas, pero es que sí, o sea, la verdad, cada que vamos, cada que traemos a alguien, sí es esa sensación de, sí es la mejor, o sea, la verdad, o sea, van cada vez mejorando las expectativas, la conversación es más amena, es más natural, entonces, sí, se va mejorando, entonces, no es por malo, pero sí, se va mejorando.
Entonces eso, una vez más, en serio, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias a todas las personas que nos vieron y será para una próxima. Nos quedamos que Amigo decir. Alfredo, un Chicos, gusto, un gustazo increíble. gracias. Increíble, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos Realmente, soportado muchas- 1 hora y media. Ajá, muchas gracias por Muchísimas compartirnos un montón de cosas por hacer. Tanto conocimiento, tantas Ajá. cosas, sí, Solo vale. muchas gracias. Chévere. Mucha suerte, muchachos. Nos veremos pronto. Eso es todo. Adiós, adiós, ha sido Adiós. un gusto. Adiós, Adiós. adiós, adiós. Nosotros Chao. también ya. Adiós. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Chao.